Le informábamos hace unos minutos, falleció don Ignacio López Tarso, primer actor y figura icónica del cine y del teatro en México. Marcó con su talento a varias generaciones, compartió el escenario con importantes figuras del mundo artístico y cultural. El día de hoy, a sus 98 años, le decimos adiós al gran Ignacio López Tarso. Y el paso del tiempo no mermó la capacidad histriónica de don Ignacio López Tarso. Él comenzó su carrera en la primera mitad del siglo XX. El 15 de enero, don Ignacio López Tarso cumplió 98 años, pero a pesar de todo eso, su agilidad mental, su memoria y la energía que le imprimía en sus interpretaciones, pues no delataban esos 98 años de don Ignacio López Tarso, quien estudió en el seminario para complacer a su mamá. Ahí aprendió latín y griego. También en las lecturas en voz alta descubrió que él quería actuar y entonces comenzó montando obras de teatro para la comunidad. La disciplina que lo caracterizaba fue producto de su formación religiosa y también de su paso por el ejército. Don Ignacio López Tarso estudió teatro en Bellas Artes. Su admiración por Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, lo decidió entonces a cambiarse de nombre. Él debutó profesionalmente con la puesta en escena Nacida ayer, en 1951. En 1957 incursionó en las telenovelas con Cuatro en la trampa. Uno de sus últimos trabajos en teatro fue la obra Aeroplanos, al lado de Sergio Corona y Manuel el Loco Valdés. Y así es como el día de hoy recordamos al primer actor Ignacio López Tarso. Lo único que acabó con la vitalidad de don Ignacio López Tarso fue el último aliento. Sus canas no eran las de un hombre adusto. El sentido del humor, la jovialidad dentro y fuera del escenario, así como la memoria con la frescura de un niño, estaban a flor de piel. Estaba seguro que en su vida y en su carrera como actor, el azar y las buenas relaciones tuvieron papel importante. Sí existe la suerte y hay que estar despierto para aprovechar los acontecimientos y para aprovechar las oportunidades. Eso funcionó bien en mi vida y estar bien acompañado de directores, de productores. No una amistad, yo no llevo nunca una amistad así muy profunda, no soy amiguero así de... Pero sí, cuido, sé algo de relaciones públicas y lo utilizo en el momento oportuno. En los años 20 su familia vivía por el rumbo de la Villa de Guadalupe en la calle de Moctezuma. Hijo de Alfonso López Bermúdez e Ignacia López Herrera, nació el 15 de enero de 1925. Tuvo dos hermanos menores que él, Alfonso y Marta. Su familia cambió de residencia a Veracruz, donde pasó unos 3 años. Por su trabajo como empleado de correos, su padre llevó a los López López a Hermosillo, a Navojoa y a Guadalajara. Yo soy hijo de un matrimonio que eran primos, que entonces era gravísimo eso, ¿verdad? Era escandaloso. Y entonces yo era López López. Cuando me puse el Tarso, mi mamá me reclamaba y decía, ¿por qué no te quitaste el López de tu papá? Seas tú o mi papá, de todos modos el López, el primero es el que suena bien. El que voy a cambiar es el segundo. Y no es el tuyo, es un López cualquiera. De modo que me puse López Tarso en memoria de ese libro que me gustó, la historia de Saulo de Tarso. Durante su infancia en Guadalajara tuvo su primer contacto con el teatro en la Carpa Tallita. Quedó marcado para siempre. Más tarde, aquello que vio en el escenario le vino a la memoria cuando decidió que la actuación sería su modo de vida. Supo entonces de dónde provenía su vocación. Me había impresionado el teatrito en una carpa en Analco, que era un barrio muy bonito, con un jardín muy grande, precioso, muy arbolado, y en ese jardín eran mis primeros juegos. Llegó una carpa un día y fui a verla con mi papá y mi mamá y me impresionó mucho. Yo no
pensé, ni supe quién era ni dónde estaba. Cuando terminó aquello y la gente empezó a aplaudir, entonces ya adquirí ya la conciencia del lugar y del momento y como que volví a una vida totalmente diferente. Yo tendría 8 años entonces, 7, 8 años. Don Ignacio pasó su adolescencia en Valle de Bravo. La economía familiar no era muy buena. Un cura que era director de la secundaria a la que asistía lo animó a ingresar al seminario menor en Temascalcingo. Parecía que el sueño de su madre se hacía realidad. Mi madre sí tenía una gran esperanza de que yo llegara a ser un cura famoso, tal vez obispo o arzobispo, pero no, yo no tenía vocación para eso. Entré para continuar mis estudios, porque en ese momento vivíamos en Valle de Bravo y mi padre era ahí el administrador de correos, ganaba muy poco dinero y el mandarme a México o a Toluca, incluso a mandarme a Toluca, que ahora parece ridículo. Entonces se hacían días a veces. Yo era lector del seminario. Mientras mis compañeros comían, yo leía. Durante la comida se comía en silencio y se oía lo que un lector en un púlpito allá a mitad del refectorio. Y fui lector del seminario durante 3 años. Fueron los años de los fundamentos académicos y culturales, también en los que adquirió el carácter y los hábitos personales que le ayudarían más tarde como actor. Esas lecciones se complementaron con su estancia en el servicio militar. Desde muy temprano que te despertaban y te bañabas y empezaba el ajetreo de las clases y los recreos, que también los recreos te obligaban a jugar el frontón y a jugar fútbol y a cambiarte y había que ir a bañarte otra vez. De modo que yo estaba acostumbrado a sentir el olor de la comida cuando yo tenía ya mucha hambre y aguantarme el hambre. Tuve que aprender a hacer las cosas y hacerlas bien. Y me enseñaron a ser disciplinado y a ser puntual y a llevar una vida de orden y de aseo. Ahí había prácticas de memoria. Cuando son obras grandes en los ensayos, generalmente yo soy el primero que dejo el libro. Ya me lo sé. Era época de la guerra. Entonces el servicio militar era pasar 1 año en el cuartel y sujeto a vida militar. Don Ignacio López Tarso conservó el hábito de la lectura hasta los últimos días de su vida. De niño aprendí por mi padre, que leía mucho y me daba libros, Julio Verne y Dumas y en fin, muy buenos autores, Salgari y todos esos autores que leen los jóvenes. El martirologio romano, que con eso empezaba mi lectura siempre, que era la vida de los mártires, ¿no? De cómo llegaron a ser santos. La historia de Saulo de Tarso, que por eso me puse el Tarso de López Tarso, cuando me dijo mi maestro, oye López. Durante su estancia en el seminario, tuvo su primer contacto con el mundo del teatro, con los clásicos del siglo de oro español y con la poesía. Luego de la milicia, el joven Ignacio viajó a Estados Unidos como indocumentado. Una lesión en la espalda hizo que regresara a México. Durante su recuperación, supo de la Academia de Arte Dramático de Limba. Inició como oyente y en 1949 ingresó como alumno regular. Años después, cuando leía Villaurrutia y me empezó a interesar, y fui a buscarlo a Bellas Artes y encontré la escuela de teatro y eso. Ahí surgió aquella memoria, aquellas lecturas, todo aquel aprendizaje. Era la única escuela de teatro que había en el país y estaban ahí los mejores maestros de la época: Villaurrutia, Novo, Gorostiza, Clementina Otero, André Moró, Fernando Wagner, el maestro de dicción Torre Lafán, especialistas en cada quien en su terreno. Los años 50 fueron para López Tarso años de siembra y cosecha. Debutó en teatro y en cine con el pie derecho.
En 1950 hizo su primer Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y en 1951 debutó profesionalmente en Nacida ayer. 3 años después participó en su primera película, La desconocida, bajo la dirección de Chano Urueta. En 1958, dirigido por Luis Buñuel, actuó en Nazarín. Y en 1959 tuvo su primera estelar en Macario de la mano de Roberto Gabaldón, con quien luego haría Rosa Blanca, Días de otoño, El gallo de oro y La vida inútil de Pito Pérez. Fue como mi despertar en el cine, el primer gran estelar, un gran personaje, Macario, una gran historia de Traven, adaptación de Emilio Carballido, dirección de Roberto Gabaldón, fotografía de Figueroa, de modo que también fue una gente a la que admiré mucho y quise mucho, me ayudó muchísimo. La vida del actor no es fácil, decía don Ignacio López Tarso, quien incursionó en la televisión y fue pionero de las telenovelas. El actor está siempre sujeto a la contratación, es un trabajo eventual que no tienes asegurado nada, hasta que surgió con Televisa, Azcárraga Milmo, el famoso tigre, ¿no? Con él, que dijo, sí, yo quiero contratar a algunas gentes permanente, que sean con la empresa simplemente, ¿no? Exclusividad. Yo dije, sí, cómo no. Y había tenido pues oportunidad de muy buenas telenovelas, históricas, magníficas, El Carruaje, La Tempestad, y luego Senda de Gloria, y en fin, Imperio de Cristal, desde antes El edificio de enfrente y El honorable señor Valdés, y Amor prohibido con Savi Kamalich. Don Ignacio López Tarso también grabó un disco de corridos. Fue líder de la ANDA y por un tiempo se dedicó a la política. Su vida fue fructífera y le dejó muchas satisfacciones. Amable, gran actor y protagonista de memorables escenas en teatro, cine y televisión, el primer actor recibió afecto dentro y fuera del escenario. Pues mi vida ha sido interesante y ha sido muy agradable vivirla por eso, porque mis relaciones han sido muy buenas con compañeros, con directores, con técnicos, con productores, en fin, con toda la gente con la que trato, siendo honesto, siendo sincero, siendo cumplido en tu trabajo y eso como fundamento, el cumplir tú primero y luego exigir que los otros cumplan, ¿no? Adiós, padre y madre. Adiós, hermanitos. Aquí se purgaron todos mis delitos. Toquen, 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 clarines y tambores. Tiren, compañeros, tiren con valor. 2 a la cabeza, 3 al corazón.